Por aquí iniciamos. Entonces, chicos, básicamente nosotros la clase pasada vimos las estructuras acerca de la circulación, ¿cierto? Entonces, yo voy a empezar a hacer unas preguntas al azar, básicamente, para saber qué tanto hemos comprendido el tema, qué tanto nos acordamos y demás. Entonces, voy a preguntar al azar, a ver, Andrés Barragán, me va a colaborar. ¿Qué son los alveolos? Son los que entra el oxígeno y se Esperen. transforman. Voy a decir una cosa. Por favor, la persona que está molestando con la pantalla, dejamos quietas las funciones porque no creo que necesitemos en estos momentos rayarla ni hacerle nada. ¿Listo? Porque es una manera de distracción para los demás compañeros. Así que les voy a pedir colaboración con eso. Veo que estoy hablando y lo siguen haciendo. Entonces, ustedes me dirán si continuamos con la clase o la dejamos así y empiezo a pasar. Entonces, por favor, me colaboren con eso. Gracias. Entonces, Andrés Barragán, ¿qué son los alveolos? Son por los que entra el oxígeno, se transforma en CO2 y sale. Sí, no, o sea, le hace falta un poquito, o sea, los alveolos son como tal una estructura. A ver, Dana, ¿en dónde se encuentran los alveolos? ¿Quién, profe? Perdón. Dana, ¿dónde Perdón. se encuentran los alveolos? Dana Suárez, ¿me colaboras? ¿Dónde se encuentran los alveolos? ¿Me escuchan? Sí, señora, sí te escucho. ¿Dónde se encuentran los alveolos? Se encuentran en los alveolos pulmonares, son las pequeñas fosas nasales de los bronquiolos. Exacto, vienen siendo unas estructuras muy pequeñas que se desprenden de los bronquiolos, ¿cierto? Listo. Entonces, alguien que de pronto le complemente lo que dijo Dana acerca de los alveolos. Señor, ¿quién me va a hablar? Yo, ya en los pulmones. Ya lo dijo Dana Santiago, hoy. de que las ramificaciones de los bronquiolos se van a encontrar, ¿cierto? Pero entonces, ahora que vamos a explicar, ¿cómo es el proceso de difusión de los gases ahí? ¿Alguien que me pueda explicar brevemente cómo se hace como tal el intercambio de los gases? ¿Me está hablando Sara? No. ¿No? Ah, bueno, me pareció. ¿Quién me estaba hablando? Bueno, listo. Entonces, tengamos en cuenta esta imagen. ¿Cómo se da el proceso de difusión de los gases? Ahí apoyándonos en la imagen. Profe, esto por medio de la circulación abierta y cerrada. Sí, pero pues acuérdense que la circulación por medio de las venas y las arterias. Exacto, tendríamos que tener en cuenta las venas y las arterias ahí, porque cuando nosotros estamos hablando de circulación abierta y cerrada, pues ya es en diferentes organismos y demás, tocaría mirar el proceso de difusión de los gases en cada uno, ¿sí? Pero yo estoy preguntando en específico en esta, que por ejemplo, cómo se lleva a cabo la respiración en los seres humanos, ¿cierto? Entonces, acá nosotros tenemos la estructura que son los alveolos. Ya David nos dijo que a partir de las venas y las arterias. Acá estas vendrían siendo ¿cuáles? Las venas. ¿Por qué? Porque están entrando con la sangre ya
de cierta forma intoxicada o dañada. Bueno, no tanto intoxicada ni dañada, sino que lleva como tal el CO2 y está transportando las sustancias de desecho, ¿cierto? Y Sí, acá señora. en las arterias, ¿qué se va a encontrar? La sangre que contiene las proteínas y La nutrientes. sangre purificada, La sangre ya como oxigenada. tal oxigenada, ¿cierto? Entonces, como para que tengamos en cuenta esta imagen acá, vemos el oxígeno está pasando a través de las membranas, ¿cierto? Y está llegando a las arterias como tal. Y acá de las venas está saliendo el CO2 otra vez al alveolo para poder salir, ¿cierto? Acá entra y acá sale. ¿Listo? Entonces, alguien que me describa, por favor, la función como tal de los glóbulos rojos. Profe, ¿yo qué puedo decir? Señor, Profe, Profe, mira que los glóbulos rojos son como las partículas que transportan la sangre oxigenada. ¿y qué más? y Tienen se encargan de llevar, ¿De qué? ¿De qué se de trans- forma Libera ondulada. las células de los tejidos. No entendí. ¿Y se encargan de qué, perdón? De dar oxígeno a las células y al cuerpo. Sí, señor. Pero pues también, o sea, siempre que estemos hablando de glóbulos rojos, no nos centremos solamente que transportan oxígeno. Acordémonos que eso, como tú lo dices, que son partículas, los glóbulos rojos son células, ¿listo? Entonces, los glóbulos rojos son células que van a estar en el interior de los vasos sanguíneos, transportando como tal el oxígeno, los nutrientes y también el CO2, ¿listo? Entonces, esa es la función principal. Acá, como nosotros vemos, acá en el fondo de las diapositivas, vemos que es circular, ¿cierto? Pero vemos también que hay unas pequeñas hendiduras. Venga, lo corremos un poquito acá. Y vemos que acá es un poquito hundido, tiene como un pequeño huequito, un leve huequito. Eso quiere decir que el glóbulo rojo perdió como tal el núcleo, ¿cierto? Pero también va a ser que es bicóncava. ¿Qué quiere decir bicóncava? Que a los dos lados va a presentar como ese huequito, como esa hendidura. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características de los glóbulos rojos. Pero, ¿cómo se llama como tal la molécula que le da el color rojo al glóbulo rojo? La sangre oxigenada. No, la molécula, la que le da el color rojo. La plasma, La tienen ahí en la imagen, el nombre. Hemoglobina. Moléculas de hemoglobina. Sí, señor. Ahí está la hemoglobina como hemoglobina. tal, ¿cierto? Entonces, básicamente, en ella se va a fijar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. ¿Listo? Para poderlo transportar según a donde vaya. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ya el repaso de esa parte, alguien que me diga acá, ¿qué son los capilares? Las partes delgaditas que transportan la sangre. De las venas, arterias de la sangre para poder transportarla más lejos. Nuevamente, es que no se escuchó bien. ¿Qué son? Esto, La parte partículas delgadita de las venas y de las arterias que transportan la sangre. Listo, entonces la parte delgadita, como la denominan ustedes, sí, exacto, son los capilares porque acordémonos que a medida que se va alejando del corazón tanto las venas y las arterias, se van a ir presentando unas ramificaciones, ¿cierto? Que serían estas. Entonces, esas ramificaciones son las que estarían rodando como tal todas las estructuras del cuerpo para poder hacer el proceso de circulación. Estas venas y arterias llega un momento en el cual se van a unir, ¿cierto? Miren,
Acá rápidamente la imagen, acá está más gruesita y acá están más delgadas. Llega un momento en el cual se van a unir para poder hacer el intercambio como tal de la sangre. Entonces, una característica importante que tienen las venas para poder transportar la sangre, ¿cuál es? Ush. Eso responde más hacia las estructuras internas. Los vasos sanguíneos. No, Capilares. no, Plasma. no. Es en cuanto a las partes de la vena. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron una tarea sobre las partes de las Corazón, arterias? No, que soportan baja presión. ¿Los tilacoides? no, hace parte de de las partes de la vena como tal. ¿Se acuerdan que estábamos hablando acerca de una estructura que le ayudaba a impulsar como tal la sangre? ¿Qué nombre recibe esa estructura? Corazón. Conducto. No, Las válvulas. las válvulas, ¿cierto? Ya que sabemos que son las válvulas, ¿cuál era la función de estas válvulas? Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar, ¿cierto? Entonces, ¿en qué sentido está llevando la sangre desoxigenada, las La sangre arterias? para que se va al corazón. Nuevamente es que se entrecortó, por favor, la persona que está hablando. ¿Quién estaba hablando? Es que se entrecortó. Bueno, entonces, estas válvulas prácticamente se van a abrir para poder permitir el paso de la sangre, pero entonces nos debemos acordar que la sangre que va a transportar las venas como tal se va a dirigir nuevamente al corazón. Entonces, si está hacia acá, por ejemplo, viene desde los pies, ella tiene que impulsarla hacia arriba nuevamente, ¿cierto? Entonces, para impulsarla hacia arriba, tiene esas estructuras que son las válvulas, que son las que le van a permitir retornar hacia el corazón, en el sentido que se van a cerrar cuando la sangre tienda a devolverse, ¿sí? Entonces eso lo que va a hacer es como un impulso para la sangre. Listo, teniendo esto en cuenta, entonces las arterias acá como tal, a diferencia de las venas, tienen que soportar una presión mucho más alta, ¿cierto? Porque ellas soportan la fuerza con la que el corazón está bombeando la sangre hacia el exterior, ¿cierto? Hacia el exterior del corazón. Entonces, ¿qué característica tiene estas arterias en sus paredes? ¿Qué características? Esto, dejar pasar esto ¿Cómo es la pregunta, profe? Nuevamente, en cuanto a la estructura de la arteria, ¿qué características se pueden resaltar que le permiten a ella como tal soportar la presión con la que sale la sangre del corazón? las tres capas que tiene, la interna, media, sí, interna, íntima y media. Sí, pero ¿Qué tiene para ellos tienen una característica como tal. ¿Qué caracteriza eso? Sí, que tienen tiene pero entonces eso las hace ¿qué? Esto, más Más resistentes? gruesas. Más resistentes, ¿cierto? Resistentes y elásticas para poder soportar como tal la la sangre tensión. cuando sale del corazón, sí señor, la tensión. Entonces, en cuanto a eso, ya vamos a encontrar el corazón. Entonces, a ver, voy a seleccionar a alguien que me ayude con el corazón. Acá, Yo. por favor, activamos cámaras. Nuevamente, Joshua. Entonces, a ver, el corazón presenta dos movimientos. Entonces, Isabel Sicúa, por favor,
¿Cuál es el movimiento de sístole? ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Les había explicado que el corazón tenía dos movimientos. Entonces, cuando hacen sístole, el corazón, ¿qué es lo que pasa con la sangre? ¿No se acuerdan? Entra por la parte izquierda No, y sale a espera. los pulmones. Entonces, a ver, Juan Pablo, Bombea los vasos, ¿no? pero entonces, ¿qué es lo que pasa con, o sea, qué pasa con el corazón cuando hace sístole? ¿Intercambia la sangre o bombea la sangre? Pues digamos que los dos movimientos sístole y diástole son los encargados de, como tal, el movimiento de bombeo. De la contracción del corazón. Cuando se abre y se cierra. Encargado de la contracción, ¿cierto? Ahora, Zaida, entonces, teniendo en cuenta que el sístole es la contracción, entonces, ¿qué vendría siendo el diástole? Zaida. Extensión. ¿Qué vendría siendo el otro movimiento de diástole? A ver, Chala, colabórame por favor. Diástole, entonces, ¿qué vendría siendo? Diástole es cuando el corazón expulsa la sangre por el lado izquierdo. No, a ver, vamos a aclarar. Ya Isabel nos ha Sístole. dicho que sístole era cuando se contraía, ¿cierto? Entonces, cuando se contrae significa que sale la sangre. Entonces, diástole vendría siendo cuando el corazón se relaja y ahí vuelve a ingresar como tal la sangre, ¿cierto? Entonces, al ingresar la sangre se vuelve a expandir el corazón. Entonces, eso es lo que hace que haya un movimiento pulsante en el corazón. ¿Listo? Entonces, ya haciendo el repaso de esta parte, listo. Lo siguiente que nosotros habíamos visto, habíamos hablado de dos tipos principales de circulación, ¿sí? Entonces, yo quisiera que de pronto uno de ustedes me explicara cómo es ese proceso o cuáles son las características, mejor, son dos características principalmente de la circulación en el ser humano. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas que caracterizan? La circulación abierta y Entra cerrada. por la parte izquierda, va a los pulmones, se devuelve, llega al corazón y saca a todo el cuerpo por la parte derecha. Listo, ese es el proceso, ¿listo? Pero en cuanto a la característica como tal, ¿qué estarías describiendo tú? Es que ahí lo dijiste, pero pues lo dijiste fue más hacia el procedimiento, más no al nombre como tal que recibe. Cuando se hace ese proceso de entrada y salida de la sangre, 2 veces por el corazón, ¿cómo se llama? O sea, ¿es circulación qué? Abierta. No, Circulación abierta y cerrada. pues sí, pero ¿cuál de las dos es la que hace el cuerpo humano? O sea, nosotros... ¿Circulación cerrada? Circulación Abierta. cerrada, ¿cierto? ¿Por qué cerrada? Nosotros, ¿por qué tenemos una circulación cerrada? Porque nunca sale de los Porque vasos. no sale del cuerpo. Porque la sangre como tal no va a salir de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Ya como lo vimos en los capilares,
Ellos siempre van a estar unidos. Chicos, ya que me salió el letrerito de que se va a acabar la clase, no sé si les comentaron el día de ayer o hoy en la primera hora, que ahora nos vamos a conectar las 2 horas, ¿listo? Entonces, si se llega a terminar el bloque, entonces esperamos unos 2 minuticos como para que vayan al baño rápidamente si lo necesitan y luego nos volvemos a conectar, ¿listo? Por Vale, si profe. se va a cortar. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay una circulación cerrada porque, bueno, no se va a salir porque tanto venas y arterias se van a unir por los capilares, ¿cierto? Listo. Ahora, esa es circulación cerrada, pero entonces cuando pasa 2 veces por el corazón, vamos a decir que es doble. Entonces, circulación doble cerrada. ¿Listo? Esas son principalmente las 2 características de la circulación presente en los humanos. Ahora, cuando yo estoy hablando acerca de la circulación en organismos invertebrados e insectos, ¿cómo se llama este tipo de circulación? Se llama circulación abierta Circulación abierta, ¿cierto? entre los no vivos. Entonces, Sí. es una circulación abierta, pero, entonces, a ver, Sofía Parra, por favor, ¿me ayudas a explicar cuáles son las estructuras que conforman como tal el corazón de los insectos? Nosotros vimos unas, que son las que le ayudan a impulsar el líquido que va a transportar los nutrientes a los insectos. ¿Cómo se llaman estas estructuras que nosotros vimos? La hemoglobina. No, estoy hablando de las estructuras que las impulsan. Mm, Las válvulas. Por los anélidos. No. Las válvulas. A ver, Juan Pablo, ¿cuáles son esas estructuras? ¿Cómo se llaman? No sé, profe. ¿No? No se me viene nada a la mente. Listo, a ver, Estefanía, ¿cómo se llaman esas estructuras que reciben como tal el líquido que va a ayudar a los insectos en la circulación? Y la ayuda a impulsar. No sé, profe, no me acuerdo. Listo. Entonces, esas estructuras como tal se van a llamar ostiolos. ¿Listo? Ostiolos. Acordémonos, ellas tienen por dentro, tienen un poro que les va a permitir recibir como tal ese líquido que va a transportar los nutrientes. Acordémonos que los insectos y los invertebrados no tienen como tal sangre, ¿sí? Ellos van a tener un líquido que se llama como, ese sí es un poquito más fácil. ¿Cómo se llama ese líquido que ayuda a los insectos a nutrirse? A ver, que cumple la misma función de la sangre en los humanos. hemoglobina. ¿Hemolinfa? Señor, ¿quién habló? ¿Cómo se llama? Johan levantó la mano. A ver. ¿Hemolinfa? Sí, señor, ¿cierto? Entonces, acá básicamente vemos la hemolinfa, ¿no? Acordémonos, acá los ostiolos van a conformar como tal el corazón del insecto, ¿sí? Entonces ellos van a impulsar como tal la hemolinfa hacia esta parte superior de la cabeza del insecto y entonces ellos van a bañar como tal los órganos, ¿sí? Entonces cuando bañan los órganos y ya cumplen su recorrido, luego esa hemolinfa vuelve y se integra por estos ostiolos y vuelve y le impulsa, vuelve y cumple su función de bañar los órganos y cumple con este proceso cíclico, ¿cierto? Entonces, acordémonos que
Hay una característica importante en cuanto a la hemolinfa de los insectos acá. Ella como tal tiene la función de transportar nutrientes, ¿sí? No se encarga tanto de transportar oxígeno, sino solamente nutrientes. Y el oxígeno como tal va a difundirse en el insecto por un sistema de tráqueas, es decir, como unos tubos que le van a permitir al insecto hacer su intercambio gaseoso en el interior. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos en cuenta esas características. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de circulación, aquí rápidamente vemos las partes, los componentes. Otros de los componentes eran los glóbulos blancos. ¿Se acuerdan que vimos rápidamente cuáles eran esas funciones de los glóbulos blancos? Alguien que me diga, por favor, cuál era la función así. Transportar el oxígeno hacia las células. O darle el oxígeno a las células. De los glóbulos blancos. Acordémonos que son diferentes a los glóbulos. Defensas. Son las que poseen o son las defensas del cuerpo para virus. Exacto, entonces ellos nos van a ayudar como tal a poder eliminar tanto virus y bacterias del cuerpo, ¿sí? Son encargados de la respuesta inmune. ¿Y cuál va a ser el nombre que va a recibir como tal la parte líquida de la sangre? ¿Cómo se llama la parte líquida de la sangre? ¿Sangre? Plasma. El plasma, ¿cierto? Acá mismo lo estamos viendo. Entonces, esos son los componentes. Acá, en cuanto a las funciones, rápidamente, vemos nuevamente que distribuye nutrientes, oxígeno y hormonas. ¿Se acuerdan que pues yo les había explicado rápidamente qué eran las hormonas? ¿Alguien que lo recuerde? Eran como moléculas moléculas que daban adrenalina. Bueno, más o menos. Cuando nosotros estamos hablando de hormonas, estamos hablando de un tipo de sustancias que actúan como mensajeros, ¿sí? Como unos mensajeros químicos. Una de esas sustancias, por ejemplo, como tú lo dices, es la adrenalina, ¿cierto? Que se activa en momentos como de máximo estrés y tensión, entonces se va a liberar para poder generar una respuesta. Listo. Entonces, retira como tal el CO2. Entonces, cuando decimos que retira, nuevamente pasa lo de acá, en la difusión de los alveolos. Se encarga de sacarlo y por esta parte vuelve a salir, ¿cierto? Porque acá acordémonos que esta parte viene siendo de los bronquiolos. Entonces, luego se dirigen hacia los bronquios, luego tráquea y luego salen del sistema nuevamente. Entonces, acá. Y acá vemos rápidamente pues los dos circuitos de intercambio, que era cuando se daba la circulación en los ventrículos, en el ventrículo y en la parte izquierda y derecha del corazón, dependiendo de cuando se iba a oxigenar o cuando llegaba para oxigenarse la sangre. ¿Listo? Entonces, rápidamente nosotros vimos dos tipos de circulación, ¿sí? Chicos, ya nos queda un minuto, entonces si algo, tan pronto como se corte la clase, vamos al baño rápidamente y volvemos y nos conectamos en unos 3 minuticos más o menos, ¿listo? Entonces, mientras tanto, hay dos tipos de circulación, ¿sí? Entonces, viene siendo uno que es de circulación simple y otro de circulación incompleta, ¿sí? Entonces, alguien que me diga, por favor, cuál es el tipo de circulación que tiene como tal el pez. Simple. O cerrado. Y También. cerrada, ¿cierto? Simple y cerrada porque básicamente
no va a salir